Señor amado, gracias por este día, gracias por resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites ver el amanecer, nos permites contemplar tu soberanía en que hoy el sol volvió a salir, eh, cada cosa está en su lugar, aún los cielos y la tierra han obedecido tus órdenes, Señor, el día de hoy. Y nos permites deleitarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida el día de hoy, sobre todo que podemos compartir un tiempo juntos, que podemos concentrarnos en ti, en estudiar tu palabra, en quizás para muchos compartir con su familia y sobre todo un tiempo de intimidad contigo en el que tú permites que podamos seguir estudiando tu palabra, que podamos seguir reconociendo tu voz y entendiendo que somos parte de una familia, que somos parte de Israel, que somos parte de quienes tú por afecto de tu voluntad elegiste, que entendamos y que vayamos comprendiendo cada día un poquito más aquello que tú lo ocultaste o lo mantuviste oculto por mucho tiempo y decidiste alcanzarnos, decidiste revelarnos que somos tus ovejitas que nos perdimos en algún momento, pero que ahora gracias a ti, gracias a tu sacrificio, gracias a tu amor, podemos entender que hiciste un pacto con nosotros y que pusiste tus instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón para poderlas poner por obra y guardarlas, considerando, Señor, que solamente por medio de tu sacrificio nosotros tenemos salvación, que nada de lo que hagamos va a ser suficiente para agradecerte y para compensar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Sin embargo, queremos dedicarte nuestra vida a ti, queremos procurar obedecerte, queremos centrar nuestra vida en lo que es eterno. Te agradezco por cada una de las personitas que hoy estamos reunidas. Te ruego que sea tu poder hablando a cada uno de nosotros y que por sobre todas las cosas, Señor, no nos dejemos guiar por sabiduría de hombres, sino solamente por tu palabra. Redarguye en nuestro corazón en las cosas que aún hacemos mal, en las cosas que aún queremos hacerlas de acuerdo a nuestra voluntad. Muéstranos, Señor, y revela lo que hay en nuestro corazón para que podamos regresar y retornar a tus instrucciones. En tu nombre, Yeshua. Amén. Pues muy bien, vamos a continuar el estudio de Génesis, que la verdad está bastante interesante. La semana pasada habíamos visto, si no me equivoco, desde el capítulo 12, que fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham y primero le da una instrucción. Le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre y te mostraré la tierra que Dios le iba a dar. Y le dice que de él va a ser una nación grande y que le va a bendecir y que engrandecerá su nombre y será bendición. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Más adelante, pues, Abraham, bueno, sale con Lot, con su esposa, y van rumbo a Canaán. En ese transcurso que él sale de Ur de los Caldeos,
baja y desciende por Egipto, porque hubo mucha hambre en la tierra. Y aquí nosotros podemos percibir eh, un poco la inmadurez al momento de Abraham, porque él tiene miedo, pero es ese miedo que íbamos a ver el proceso de Abraham, que Abraham tuvo cuando ya el Señor le hizo su llamado, porque ya comenzó este capítulo en que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y, y claro, Abraham no es como que ya literalmente está viendo esa promesa cumplida. Entonces, cuando desciende a Egipto, él tiene miedo acerca de su esposa, porque dice, pues, él se da cuenta que su mujer es hermosa y quizás él piensa que por eso le van a querer matar a Abraham. Y bueno, él tiene su proceso normal y vemos, quedó comprobado dos cosas, la inmadurez de Abraham y la misericordia de Dios, porque como Dios ya le había hecho una promesa, entonces Dios preserva la vida tanto de su esposa como de Abraham. Luego también el acontecimiento de Lot y de Abraham. Abraham para este momento es, dice el capítulo 13, riquísimo en todo, plata y en oro. Es decir, aquí, bueno, claro, no es Abraham, sino lo que Dios le había dado y él es administrador y siervo de Dios. También en el versículo 15 del capítulo 13 se menciona que la promesa que Dios le da a Abraham es, dice aquí, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces la promesa para Abraham es para él y para su descendencia. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dice, esa parte es muy bonita porque pues solamente imagínense en un puño de tierra cuánto tiene. Y más si nos imaginamos como toda la tierra de todo el mundo, ¿no? Entonces es esta promesa y si nosotros decimos ser hijos de Dios, si nosotros decimos que Abraham es nuestro padre, estas hay canciones, igual como he escuchado que son para niños, entonces, pues por ende, entramos nosotros en esta promesa. Continuamos y aquí, bueno, claro, ellos, Abraham y Lot, se separaron porque vieron que se estaban peleando entre sus pastores. Y aquí el dato interesante es que Abraham dijo, no tengamos altercado y pues si el uno va a estar a la derecha, el otro a la izquierda. Pero ¿qué sucedió aquí? Además de esto, es que Abraham, claro, él ya tenía la promesa de Dios que esa tierra iba a ser para él y su descendencia. Y Lot, él vio como que, porque él dice que se fue a la llanura del Jordán. Él siguió por lo que estaba viendo, porque él vio que ahí como que parecería como que esa tierra al lado que él se fue era como más fructífera, porque tenía agua y como que él alzó a ver y dijo, sí, yo me voy a esta parte, porque dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Con todo, ella era, y aquí mismo la Biblia dice, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor Sodoma y Gomorra. Entonces él vio que esa tierra a su vista era buena y escogió irse y esa tierra iba hasta en dirección a Sodoma. Más abajo, también, dato interesante, en el versículo 14, acontece, aquí se da una guerra,
Nosotros lo leímos así como súper rápido y que aconteció que unos reyes se fueron en contra de otros, pero esto con mayor visión y profundidad, esto fue una guerra. Y esto se dio en el Valle de Sidim, lo habíamos visto en el mapa donde aproximadamente pudo haber sido. Y aquí nos damos cuenta también que cuando va una persona y le avisa a Abraham que su pariente Lot estaba prisionero, Abraham arma a sus criados y nacidos de su casa y él reúne 318 y lo siguió hasta Dan. O sea, 318 personas para un nivel de guerra que hay 5 reyes contra 4 reyes. Esto es bien poquito. Y esto también nos da a entender en el sentido de que Abraham, él toma en cuenta que no va a ser por mano de Abraham que va a ganar esta batalla o que va a poder rescatar la vida de Lot, sino él sabe que pues con muchos o pocos, Dios es quien pelea la batalla, porque 318 son pocos, o sea, relativamente son pocos. Y esto es muchas veces lo que Dios les demuestra al pueblo, ¿no? Con Josué, en algunas otras también con David. Demuestra que no es por fuerza, no es por cantidad, no es por ejército, sino es que el pueblo y Abraham, David y Josué, Moisés, algunos depositaron su confianza en Dios, porque era él quien iba a pelear la batalla y Dios pues simplemente mueve un dedo y ya está, se soluciona el problema. Y con estos 318 fue que Abraham pudo recobrar los bienes y tanto a Lot su pariente. También vamos a retomar el día de hoy desde Melquisedec, que eso está en Génesis 14 desde el 17. Desde ahí vamos a retomar porque vamos a leer algunos detalles también interesantes acerca de esta historia de Melquisedec. Y comienza el versículo 17 que dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este valle está posiblemente en Jerusalén, quizás es Jerusalén, en Jerusalén. Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y este Melquisedec nosotros hemos escuchado seguramente y es como un misterio acerca de Melquisedec. Melquisedec no tenía padres ni genealogía. Y esto, la verdad es que estaba estudiando y me pareció bastante interesante que pues la Biblia nos cuenta, la misma Biblia nos cuenta la historia de Melquisedec, que la vamos a leer en Hebreos 7. Ya ven que la Biblia pues no necesita nuestras investigaciones, interpretaciones, porque pues en ella ya encontramos todo y gracias a Dios que pues nosotros tenemos toda la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia, ¿no? Y vamos a leer Hebreos 7, porque aquí nos está el autor de Hebreos, que se presume quizás es Pablo, nos va a contar acerca de Melquisedec. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece
sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de él, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aún estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, también es que haya cambiado de ley. Esto habría que profundizarlo un poquito más, porque quizás nos da a entender que la ley pues quedó para ese momento, para cuando sucedió esto con Abraham. Pero nosotros sabemos que no es así y que no es cambio de ley, sino más bien es la misma ley renovada. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. En este sentido, lo que queda abrogado, no tanto abrogado, sino como ya no seguiría, es el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este por el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un pacto renovado. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es nuestro camino, la verdad y la vida. Él puede salvar perpetuamente para siempre a los que por Él se acerquen a Dios. No es por obras, no es por guardar instrucciones, sino es por Él. Eso también, obviamente, no nos exime de cumplir nuestras responsabilidades y de que, pues, Jesús mismo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y por tal sumo sacerdote nos convenía
porque tal sumo sacerdote nos convenía, él, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Esta es la razón por la cual el sacerdocio y lo que se daba de los sacrificios y el rol que cumplían los sacerdotes en el templo ahora no se aplica y ahora no se hace, no porque haya quedado a, eso, no porque eso sea antiguo, porque eso ya no se haga, sino que cuando ya se dio este sacrificio, cuando ya Yeshua fue constituido como sacerdote perpetuamente, pues esto se hizo una vez para siempre ofreciéndose él a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho para siempre. ¿Ok? Entonces, me parece interesante poder entender dos aspectos acerca del diezmo y acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Cris, Sí. shalom, shalom a todos. A ver, entendí antes de perderme un poquito. Por lo que veo aquí, ahora entiendo por qué Yeshua no sale de la descendencia de Aarón. O sea, prácticamente Yeshua viene a salir de la descendencia de Melquisedec, por eso él es nuestro sumo sacerdote, no somos sacerdote de la descendencia de Aarón, sino de Melquisedec. Según, claro, porque un sacerdote los sacerdotes eran de la tribu de Leví. De Leví, ajá, pero Yeshua no sale de esa tribu, No. Yeshua sale de otra tribu que asumo será, es por eso que él, y él es nuestro sumo sacerdote según la palabra, ¿no? Entonces, Por eso o sea, la genealogía del sumo sacerdote de Melquisedec para siempre. sí, y en Mateo 1 nosotros vamos a encontrar la genealogía de Yeshua. Por eso Mateo 1 comienza con esta genealogía para también poder entender de dónde sale, o sea, de dónde es que, claro, porque Yeshua sí tiene una genealogía, pero no es la genealogía, no proviene de la del No sacerdocio, de los de sacerdotes. los levitas, ajá, sí, Ya, está, interesante. Oh, ajá, sí, 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 eso está súper bien. Ok, entonces vemos, nosotros aquí notamos para Abraham que él le da estos diezmos de todo a Melquisedec y aquí no está también porque he escuchado que algunos, solo he escuchado lejanamente que dicen que los diezmos ahora ya no se aplican o que esos, no he escuchado el razonamiento y la justificación de por qué, pero al momento a mí que también pues solamente me habían enseñado acerca del diezmo, esa fue la instrucción que me dio mi madre, pero yo no sabía por qué. Entonces ahora investigando un poquito, pues me va quedando un poquito más claro que desde Abraham, él siguió esta instrucción acerca de los diezmos. Y luego el autor de Hebreos nos está pues ratificando hasta cierto punto el tema de la importancia del diezmo y también este orden de Melquisedec. Ok. Y bueno, esto también para Sandrita, que es un dato interesante para que lo pueda igual ella estudiar, porque sé que es un área en la que Dios ha decidido pues igual levantarla y, pues entregarle este ministerio, ¿no? Entonces sé que es un encargo de parte del Señor y que nos pueda también en algún momento instruir acerca de esto, que es lo que, la manera en la que nos edificamos como cuerpo. Marita, creo que algo desea Sí. comentar. Shalom a todos, hermanos. Shalom, Cris. La verdad es que con esto siempre he escuchado del sacerdocio de Melquisedec, pero nunca he entendido realmente. Tampoco es que entienda ahorita, o sea, estoy todavía así, porque, o sea, lo que me viene a la mente es Melquisedec era autoridad prácticamente y por eso es que Abraham le dio a él el diezmo. O sea, él era una autoridad de Dios. ¿Eso quiere decir? ¿Melquisedec era una autoridad de Dios? Eh,
Lo que nos dice lo que ahorita nos está contando el autor de Hebreos es que Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Pero así como que le tengo, es que este es justamente este Melquisedec, es como un misterio porque no tiene madre, no tiene padre, no tiene genealogía y viene, yo consideraría que al momento podríamos decir que bien, es considerado como una autoridad de Dios. Sí, Ya. O momento. sea, es como que sale porque en realidad la promesa y todo viene de Abraham, pero como que él es también un hombre de Dios. Sí, o sea, ¿de dónde aparece y por qué aparece justo en este momento en el que pasa esto con Abraham y Lot? Eso la verdad es que son, como saben, ¿no? Son cosas que tendríamos que profundizar muchísimo, pero pues no, al momento no nos vamos a detener en eso. Y nos queda, a mí me parece muy interesante que igual les quede como la intriga para que lo indaguemos. Y igual ustedes me cuenten, si ya se enteran de algo nuevo, me cuenten, por favor. Cris. Gracias, Cris. Ah, ustedes, bueno, creo que saben que pues yo bien soy estudiante como ustedes, entonces no me gustaría, claro. De hecho, la semana pasada me quedé, sí, con la intriga de acerca de Melquisedec, por eso es que decidí hoy retomar desde esta historia, que yo sabía que pues esto nosotros de oídas lo habíamos oído acerca de Melquisedec, pero no tenemos mayor información y sé que de él debe haber muchísimo. Pero de momento, al menos Hebreo 7 nos está contando un poco más. Y tendríamos que irnos quizás a estudiar verso por verso Hebreo 7 para entender un poco más. Y de todas maneras, a mí me queda como tarea y ya yo les comparto lo que vaya estudiando. Perdón, Crisita, shalom a todos. Sí, Ya, verá, Crisita, o sea, pero sería de la descendencia de Melquisedec en los diezmos, porque de la descendencia de David viene Yeshua. a ver, o sea, no es que Jesús desciende de Melquisedec, sino Por eso le digo, o sea, solo en esto de los diezmos. O sea, es en esa que parte entonces ya me hice un nudo yo. ajá, no, 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 a ver, no es que Yeshua descienda de Melquisedec, sino que Melquisedec se nombra acerca del tema del sacerdocio y Exacto. nos está también hablando acerca de referencia al diezmo, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese sentido, antes, ¿para quién era los diezmos o lo que se recogía? Y en ese caso quizás ni siquiera dinero, sino lo que llevaba el pueblo como primicia, los frutos, por ejemplo, Claro. lo que ellos cosechaban. Entonces, ese era el orden que se daba, eso era lo que se seguía en época del pueblo, ¿no? Ujú. Pero luego, según la orden de Melquisedec, primero, Yeshua quedó constituido como rey y sacerdote, ¿no? Y nos está explicando Hebreos 7 que él quedó constituido incluso como sacrificio también, porque él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Y a partir de ese momento, pues los sacrificios normales que se hacían en el templo dejaron de existir, ¿no? Por este último sacrificio que se hizo. En cuanto a eso es lo que sucede, eso fue como que la renovación que se hizo Oh, ya. en cuanto al sacerdocio y en cuanto a los diezmos, que ahora sí, en esa época recibían, porque si ahora decimos, no existen levitas como tal, existen estudiantes de la Biblia, entonces pues, ¿a quién podríamos dar los diezmos, no? Claro. Entonces habría como eso de que entonces eso ya no aplica, pero sabemos Mm, que no es así. así es. Ujú. Ya, gracias, Crisita, listo. Sí, está mejor. Ok, Sí. Ujú. vale. Y bueno, también yo me quedaría con que tenemos dos tareas, Hebreos 7 y Mateo 1, para que podamos aclarar estas dos dudas de la genealogía de Yeshua y de acerca del sacerdocio según la orden de Melquisedec.
Esto nos va a quedar como tarea, por favor. No solamente porque estoy segura que ustedes van a las personas que conozcan, a quienes sepan que estudian y les van a, claro, a hacer preguntas. Y eso está muy bien, ¿no? Porque igual no sé si yo estoy con un grupo que ustedes están estudiando las porciones de la Torá. Entonces, pues ahí también eh, no sé qué tanto tocaron este tema de el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que también, pues, para ir recordando, ¿no? Acerca de esto. Y bueno, vamos a continuar un poco más. Bueno, la instrucción de que tuvo acerca del diezmo. Y aquí hay otro dato interesante. Cuando el rey de Sodoma le dice a Abraham, dame las personas y toma los bienes, es como que le dijo, eh, tú toma todo lo que quieras. Y así como que se le haga ojitos a Abraham y que diga son bienes, o sea, es dinero, son posesiones. Pero Abraham antes, recordemos que para este momento Abraham tenía, no era que él era, no era pobre, ¿no? Aún sin eso, y quizás Abraham podría haber actuado de una manera ambiciosa, ¿no? Pero Abraham decide y le dice al rey de Sodoma, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Una vez tomando en cuenta que pues Abraham era administrador y siervo de Dios. Entonces él no quería que el nombre de Dios quedara manchado. Entonces Abraham decide despreciar de algún modo las riquezas que le estaba ofreciendo este rey, porque él era consciente de que era Dios quien le proveía. Entonces, también tomar en cuenta esta partecita. Y aquí nos vamos a Génesis 15, que nos menciona lo siguiente. Después de estas cosas, ya va como que nos vamos a otro acontecimiento. Cris, un ratito antes de ¿Sí? pasar de eso. Me viene a la mente que seguramente Abraham, como andaba errante, pasaba por todas estas tierras, entonces como sus animales comían de ahí, me imagino que él tenía que como que la cuenta dar el diezmo era como pagando por lo que él pasaba por ahí, algo así me imagino que quiere decir. Porque ese es otro rey, no es el rey de arriba, no es el Melquisedec, este es el de Sodoma. Sí, a ver, Kedorlaomer era rey de Elam. Ajá. Bera era rey de Sodoma. Sí, porque incluso él termina, ¿no? Diciendo que solamente él va a tomar o va a recibir lo que sus jóvenes o las personas que le acompañaron tomaron en ese momento, que fueron algunos, ¿no? Abner, Escor, Mamre, los cuales tomaron en parte de ellos. Era lo único que iba a recibir. Sí, es una buena apreciación. Ok. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y hay dos detalles aquí. Cuando dice vino la palabra del Señor, aquí tenemos dos posibilidades. Este que dice palabra del Señor puede ser Yeshua mismo o un mensajero. Pero en Juan 1:1, vamos a ir por favor. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabrita verbo también se puede traducir como
palabra. Entonces leeríamos, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, esa es una de por qué podríamos entender que la palabra del Señor es Yeshua mismo. Y en Juan 14:6, vamos a Juan 14:6, que Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando aquí dice verdad, esto nos lleva al Salmo 119. Y ustedes saben que el Salmo 119 nos habla acerca de pues la Torá, las instrucciones. Entonces, eso pues, como les digo, como posibilidades, porque ya he escuchado acerca de que a veces cuando la Biblia menciona, por ejemplo, en esta batalla que tuvo con Jacob, el ángel, en algunos casos se decía que era Yeshua, pero hemos podido analizar que no fue Yeshua quien peleó con Jacob, sino que fue un mensajero. Y en este caso, pues también nos quedaría esa posibilidad. Pero aquí, desde mi perspectiva, esta fue una visión que tuvo Abraham. Entonces, independientemente de si fue un mensajero o fue Yeshua mismo, lo que le dice es importante. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Salmo 3:3, porque cuando dice escudo, yo soy tu escudo, el Salmo 3:3 nos habla, de hecho los salmos, algunos de ellos siempre nos está hablando de esta palabrita escudo. Y David también dice en el Salmo 3:3, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, hablando en sí de Dios, de Jesús mismo, ¿no? Otra razón por la cual podríamos quizás entender que cuando aquí menciona palabra de Dios, se está refiriendo a Yeshua mismo. En cuanto a la palabra, ¿no? La palabra de Dios, que pues son sus instrucciones, y Yeshua fue estas instrucciones hecho carne. Entonces, le dice en esta visión, le dice Dios, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, Señor Dios, ¿qué me harás? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasco, Eliezer. Y aquí vamos a empezar a notar el proceso de madurez de Abraham, igual como esta fe o fidelidad que la Biblia nos menciona que tuvo Abraham. Este es el primer acto, les voy a citar como algunos, son 9 escenas en este proceso que tuvo Abraham. El primero, ya el Señor le dice, ¿no? No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Luego le dice, Abraham le pregunta, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasco Eliezer? Ese es el primer acto, o la primera escena. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor, o sea, otra vez posiblemente Yeshua, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta es otra, segunda escena. El Señor le dice, no te heredará
aunque tú ahorita no tengas hijo, aunque tu mujer sea estéril, un hijo tuyo será el que te heredará. Y le está dando una promesa a Abraham, una afirmación. Dios no está viendo las posibilidades o las condiciones humanas, sino él pues en su soberanía y poder. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es decir, Abraham, si no me crees, si estás pensando en tu humanidad y en tu obviamente condición limitada de que pues no tienes hijos ahorita y yo te estoy diciendo que tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra y Abraham no logra imaginar y como que dice, a ver Señor, o sea, como que pongámonos de acuerdo, pero él le dice, ¿no? Le pone como un ejemplo y le explica como muchos que necesitamos como con dibujitos, ¿no? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esta es la escena número 3. La 4 es cuando dice, creyó al Señor. O sea, porque es algo, imagínense a Abraham viendo los cielos y que ya le venía diciendo esto, ¿no? En varias ocasiones, yo te daré esta tierra, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, y ahora le ponen las estrellas del cielo. O sea, Abraham, no temas, no dudes, yo soy Dios, yo soy soberano, no mires tus condiciones físicas, porque el Señor estaba haciendo una promesa con Abraham. Y él no depende de las condiciones físicas, o sea, Dios es soberano. Entonces, esta partecita en que dice creyó al Señor y le fue contado por justicia. Imagínense creerle a Dios cuando las condiciones son totalmente contrarias. Y por eso es que Dios, yo me imagino así, con mucho amor, entendiendo que Abraham es polvo, pues le explica, ¿no? Y le pone a que él pueda imaginarse. No le dice, o sea, no le está diciendo o rogándole como que Abraham créeme o Abraham entiende que soy soberano, sino él le pone como el ejemplo y le dice, mira el cielo, mira las estrellas, mira el polvo de la tierra y para que pueda Abraham digerir lo que el Señor le está diciendo. Entonces, con esas condiciones y con esos antecedentes, Abraham le cree al Señor. Y eso le fue contado por justicia a Dios, no a Abraham, sino a Dios. Porque ninguno más podría ser justo. Solo Dios es justo, o sea, Él es a la medida adecuada. Él nos aplica justicia conforme a sus instrucciones, ¿no? Y por eso lo que él hace es justo, siempre va a ser justo. Vamos a ver Romanos 4:3, por favor. Aquí dice, ¿por qué? ¿Qué dice? Bueno, vamos a leer desde el 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no tiene nada de qué gloriarse. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y Dios manifestó su justicia por la fidelidad de Dios, no por la de Abraham, porque Abraham estaba dudando. Abraham estaba diciendo, Señor, no tengo hijo, mi esposa es estéril. ¿Estás seguro que me vas a dar descendencia? O sea, esto fue, claro, y a pesar de todo esto, porque Dios le dice a Abraham, mira el cielo, yo así lo voy a hacer. O sea,
ver esa magnificencia y esas obras del Señor, pues obviamente tienen relevancia. Entonces, Abraham con esas condiciones le cree a Dios y esto, o sea, yo lo estoy viendo como a nivel de la forma en la que Dios trata mi vida, pero eso no quisiera como involucrarlo aquí porque yo creo que eso va a ser independiente para cada uno de nosotros. Pero fue para mí bonito, digo, saber que es como dijo aquí, Abraham creyó a Dios. A pesar de ver todo oscuro, todo negro, todo, o sea, que no exista las posibilidades, ¿no? Entonces fue como que, entonces fue como que, qué tremendo, ¿no? Y eso, en ese momento, Dios manifiesta su justicia por la fidelidad de Dios, no por la fidelidad de Abraham, porque Abraham también era humano, Abraham también era eh, ya persona limitada, persona, o sea que no, ya no es no es que le fue contado por justicia a Abraham, o no que Abraham haya sido justo, o que él le cree, ¿no? Y eso amerite como una obra para Abraham, sino es contado por justicia a Dios porque ninguno más era justo. Y justicia también aquí se puede entender como se da acá. Abraham le cree al Eterno y como ya les mencioné, se manifiesta la justicia de Dios. Abraham vio que Dios es justo. Luego continúa y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Una vez más, las dudas, el temor de Abraham, el miedo. Esto ya lo manifestó antes, cuando fue a Egipto. O sea, sí, Señor, sí te creo, pero por si acaso no sea así, ahí, mejor digo que Sara no es mi esposa, porque igual y me pueden matar. Y acá otra vez, o sea, Señor, sí te creo, pero, y aquí le está pidiendo como una señal, ¿no? Él como, sí, te creo, pero le pregunta y le dice, pues, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo el Señor, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. En la actualidad, esto sería como firmar un contrato o hacer un pacto, porque pues nosotros como que, listo, damos una palabra, sí, yo voy a comprar esto, pero la otra persona dice, ¿y cómo voy a saber que lo vas a comprar? Entonces, pues, listo, en la actualidad sería como, bueno, te envío un anticipo o te doy una seña cuando se hace alguna compra de que yo lo voy a comprar. Y entonces aquí también el Señor dice, claro, era justo, ¿no? El Señor le está, Abraham le dicen, ¿qué voy a conocer? Que la voy a heredar. Y deciden como que hacer este pacto. Y tomó, este sería la escena número 6 de este proceso de madurez de Abraham. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, o sea, ya al atardecer, sobrecogió un sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham se queda dormido y un gran temor, como que gran oscuridad cayó sobre él. Y esto se menciona que fue como una profecía que el pueblo de Israel iba a sufrir y Abraham, o sea, como que la sintió. Más adelante el Señor le ve, o sea, esto se va a explicar,
pero al momento de decir como que vino una gran oscuridad, ustedes saben que hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. Y aquí como que se anticipa el sufrimiento y para Abraham, o sea, de manera física como que lo sintió, este sufrimiento que iba a pasar su pueblo, su descendencia, ¿no? No, este proceso de madurez no es como, bueno, Dios me promete algo y para mañana ya está listo. O cuando yo ya oro y digo, listo, ya oré y mañana se va a cumplir. Primero Abraham decide creerle cuando las condiciones son como contrarias, ¿no? Y Abraham le cree y esto quizás nos ha pasado a muchos y tendremos que pasar por este proceso de creerle al Señor cuando todo está negro eh, y luego pues ya, sí, o sea, el Señor lo va a hacer y va a cumplir sus promesas y Abraham, yo te voy a dar esta tierra, pero no va a ser mañana ni va a ser en tu época. Por eso también Hebreos nos menciona, por la fe, por esta fidelidad de Dios, murieron estos. Murió Abraham sin haber visto lo prometido, sino solamente contemplándolo desde lejos. ¿Ok? Entonces, sucede esto, ¿no? Abraham se queda dormido y entonces el Señor le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, esto para mí es como bien tremendo porque desde aquí ya está escrito todo lo que va a atravesar el pueblo. O sea, Dios desde siempre, su palabra estuvo escrita, o sea, estuvo establecido. Cada una de estas escenas que hemos visto, Abraham, Eva, Adán, Caín, Abel, Noé, ahora Abraham, todo esto está milimétricamente contemplado por el Señor. Y a Abraham ya se le dijo. Abraham quizás ni siquiera sin entender, ¿no? Pero ya se le explicó. Tu descendencia va a morar en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años en Egipto. Bueno, esto ya sabemos que fue en Egipto. Eh, esta fue la escena número 3, número 7, ¿no? Luego de este proceso, ¿no? Que se le da la promesa, Abraham le pide como una señal, se va a hacer este pacto, o como en la actualidad sería firmar este contrato, y entre las condiciones de este contrato están que la descendencia de Abraham iba a ser esclava por 400 años. Más también, en otra de las condiciones de este contrato, se dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando esto sucedió, cuando salieron a la tierra prometida. Esto es el acto número o la escena número 8. O sea, no se van a quedar solo siendo esclavos. O sea, Abraham, no te preocupes, yo lo tengo todo bajo control. Luego van a salir y además de salir, van a hacerlo con gran riqueza. Escena número 9. Y tú vendrás a tus padres en paz, o sea, en shalom completo, y serás sepultado en buena vejez. O sea, Abraham, prepárate porque lo que se viene está bueno. Dios le hace una promesa a Abraham, Dios le hace un llamado a Abraham. Y nosotros cuando Dios nos hace un llamado, le decimos, Señor, yo te creo, yo te amo, yo te sigo a donde tú quieras, yo creo en ti, yo confío en ti. Entonces viene la parte en la que, ok, preparémonos, porque no es esto, o sea, se va uniendo, para mí se va uniendo. Mientras exista la tierra, va a haber luz, frío, calor, lluvia, va a haber alegría, tristeza, pero ustedes, pueblo de Dios, cálmense. Yo tengo planes de bien para ustedes.
Y cuando aquí le dice que será sepultado en buena vejez, esto también fue algo que se cumplió. Vamos a ver Génesis 25, 7 y 8. 25, 7, 8, que dice lo siguiente. Génesis 25, 7, 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años vivió Abraham y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando aquí dice exhaló el espíritu, para no confundirnos, en la traducción o en acercándonos al original, aquí dice solo exhaló, porque podríamos aquí malentender, exhaló el espíritu, entonces el espíritu salió de él, ¿no? Y ya hicimos referencia a qué entendemos como espíritu. Entonces aquí es exhaló, o sea, nada más pues ya dejó de respirar, ya dejó de su vida física, ¿no? Murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Cuando dice lleno de años o lleno de días, también se refiere a que, o sea, sus días fueron fructíferos, o sea, no fue solamente vivió, consumió aire gratis y ya, sino lleno de días, lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Entonces, esto que fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Y luego menciona, ya regresamos a Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Yo anhelo que ya estemos en la cuarta generación y que ya esté pronto a restablecerse el reino de Dios. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta es como parte del pacto cuando en aquella época, ¿no? De la manera en la que se acostumbraban en esta época los pactos o los compromisos que se hacían. Se ponía esto, pues los animales y se hacía como un lugar donde pasaban, pero en este caso, y caminaban por el fuego. Pero en este caso, solo es Dios quien pasa y camina por el fuego, ¿no? No lo hace Abraham, porque Abraham, recuerden que le sobrecogió el sueño. Y aquí también cuando menciona y dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido esta gran oscuridad, que era justo lo que Abraham estaba sintiendo en referencia a lo que iba a sufrir el pueblo. Y la escena de que pues había un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos es parte del pacto cuando se caminaba por el fuego, pero solo pasó Dios, no Abraham. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los eneos, los enaseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todas estas tierras paganas, perversas. Yeshua en este momento hizo un pacto unilateral en el que todas las tierras mencionadas iban a ser de Israel. ¿Por qué lo hizo de manera unilateral? Porque pues nosotros
lo vamos a ver a lo largo de la historia y la tendencia del ser humano, pues que no está en nosotros, no está en nuestra capacidad humana, y no estábamos en condición de hacer un pacto como que con Dios, ¿no? De nosotros hacemos esto y tú, Dios, haces esto, ¿no? Él decidió entregarse todo por nosotros, que hasta el final incluso ser ese sacrificio total y se une también, ¿no? Saben, con el estudio que igual tenemos los días jueves, en cuanto a que Él fue nuestro mediador. Y eso hasta el momento. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué aprendieron o qué pudieron notar el día de hoy? Que tal vez sea nuevo para ustedes o algo que les haya parecido relevante. Yo, mi Cris, o sea, lo que no, sí lo he leído, ¿no? Me pasaba en Hebreos 7, porque siempre decían, no, ya en el Nuevo Testamento ni siquiera ese nombre. O sea, y de hecho lo he leído muchas veces, pero o sea, siempre pasó así, sin entendimiento, sin saber. Eso fue para mí muy importante. De la historia de Melquisedec, también siempre supe de él, tampoco le podía entender, o sea, quién era él, qué hacía él, o sea, qué sentido toda la situación. Para mí, interesante. Gracias, Cris. Ok. Saben también que, claro, yo estaba en esa intriga de Melquisedec y yo en esta ocasión, por eso es que les digo, esto depende mucho de que cada uno de nosotros nos convertamos en estudiantes de la Biblia, en que no sea solo que escuchemos, sino que podamos discernir, escudriñar y que tengamos ese tiempo con el Señor. A mí me ayuda mucho que yo le dije esta semana al Señor, a ver, Señor, esto está como que no lo entiendo muy bien acerca de Melquisedec, o no tanto que no lo entiendo, sino que me gustaría descubrirlo y creo que es la duda que tenemos todos, de dónde sale y de dónde aparece y cómo y cuándo y hemos escuchado. Pero le dije, Señor, a ver, sí quisiera, sí podría profundizar e irme a las profundidades del mar, pero por favor, porque claro, tengo algunas personas que yo también consulto cuando pues tengo dudas y sé que son también estudiosos y que me van a poder profundizar acerca del tema. Pero también dije, a ver, Señor, por favor, no quiero depender de las personas, sino de que tú me puedas explicar y de que yo pueda entenderlo porque tú me estás ayudando. Y así fue que apareció Hebreo 7. O sea, fue como que tremendo, porque ahí ya dije, claro, o sea, no es que lo logre entender todo y que ya sea una erudita pero al menos Dios me pudo responder mi pregunta, porque, y algo que también me quedó interesante y por eso me animo a compartir con ustedes, y es porque escuché creo que lo leí en algún libro, que aunque sea el predicador o aunque sea la persona más aburrida del mundo o que no se pueda entender, si Dios quiere, puede hablarle a esa persona a través de el estudiante o el predicador más X o así como quizás insignificante, no lo sé. Y yo a veces siento que, pues, no tampoco que sienta que sea insignificante, pero siento que soy estudiante, ¿no? Entonces digo, Señor, si tal vez las personas no logran entenderme o no me logro hacer entender, yo estoy segura que Él sí. Entonces, por eso fue que eso fue lo que a mí me pasó y hasta ahorita, claro, estoy con esas dudas de Melquisedec o quizás esas intrigas de ir escudriñando más, pero pues la tarea que tenemos es Mateo 1 y Hebreos 7 y lo podemos estudiar un poquito más para seguir en este camino. Recuerden que esto no se detiene y yo no tengo prisa, ¿saben? O sea, no es como que ya me quiero comer toda la Biblia y quiero entender todo. Lento es rápido y rápido es lento. La vida no me va a alcanzar, imagínense cuándo voy a llegar a Apocalipsis, pero hasta donde sepa, pues eso es lo que me ayuda.
Eso es lo que de a poco, o sea, voy, yo no tengo prisa. Y eso es lo que puedo compartir con ustedes de lo que Dios me da. Y también este proceso de Abraham que para mí fue bastante interesante. Es curioso lo que íbamos a seguir viendo más historias igual de, de Abraham. Eso. ¿Alguien más? ¿Que desee comentar? Shalom, hola Cris. Shalom. Sí, se va viendo cada vez que es importante estar leyendo y estudiando versículo por versículo, porque a veces como que leemos historias así generalizadas, pero en Génesis 15, ahí ya vemos, bueno, estás hablando de Abraham, cómo fue su vida, lo que tuvo que pasar o lo que tiene que pasar, pero ya en ese estudio ya se puede ver lo que a futuro iba a pasar, como el hecho de que la descendencia iba a pasar los 400 años, o sea, son esas partecitas que son mensajes o sea, o pildoritas que se va encontrando al poder irlo estudiando versículo por versículo. Claro. La parte de la que me he venido, porque a veces se lee así por general o se preocupa por solo hacer énfasis en como, por ejemplo, en este caso de Abraham, pero aquí vemos que ya estuvo el anuncio de qué iba a pasar con la generación, la descendencia de Abraham. Aquí nos habla de la esclavitud que va a estar el pueblo por 400 años. Y en el 16 el tema de bueno, y también que iba a ser libertado. Entonces, algo así es lo que pude aprender hoy. Ajá. Sí, muchas gracias, Sandrita. Esto, claro, a mí me pareció súper interesante porque nosotros formamos parte de esta historia y esta historia continúa hasta nuestros días porque seguimos exiliados. ¿Alguien por ahí? ¿No? Ok. Sí, yo. No sé si me escuchan. Sí, muy bien, Clarisita. Soy Doris. Dorisita, perdón. Sí, algo que me impactó bastante es de que, bueno, tal vez ingenuamente o ignorantemente yo le entendía esa parte que dice que a Abraham se le contó por justicia. Y yo pensé que era porque él era justo y algo que no siempre como que me convencía, pero fue muy interesante saber que la justicia no fue porque él era justo, Abraham, sino porque fue la fidelidad y la justicia de Dios. Y eso pues me abrió mucho los ojos porque yo decía, ¿cómo puedo, aplicando a mi vida mismo? Yo quisiera ser justa, yo no quiero, pues, redundando, ser injusta con nadie o conmigo misma o con mi forma de ver la vida. Pero en realidad no fue la justicia como tú aclaraste, la justicia de Abraham, porque él era justo. Y yo pensé que era eso, que es lo que entendía, pero en realidad es la misericordia tan grande de Dios que fue la justicia de Dios que aplicó a la vida de Abraham y que yo pienso que sigue aplicando a la vida de cada uno de nosotros. Eso me gustó muchísimo, esa aclaración. Amén. Amén. Qué bonito. Qué bueno. Son como pildoritas, ¿no? Qué bueno. Ujú. Sí, 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 sí. Y eso, claro, queda desvelado una vez más. La maldad del hombre, a ver, déjenme así. La maldad del hombre y la misericordia de Dios. Y tomemos en cuenta, y esto, o sea, es que fue impactante porque fue como, yo era así pensando y creyó al Señor, y creyó a Abraham, y le fue contado por justicia, pero reflexionando es en qué condiciones fue que le creyó a Abraham, ¿no? O sea, fue como, no es como quizás a veces nos pintan, ¿no? Sí, vengamos al Señor y todo nos va a ir bien y el Señor nos va a prosperar. Y sí, el Señor nos hizo una promesa, pero es un proceso. No salimos de Egipto y vamos directo a la tierra prometida.
El pueblo va a cruzar el desierto, el pueblo va a cruzar eh, sobre todo el desierto, y el desierto sabemos que significa muchas cosas. Entonces, está tremendo porque esto aplica tanto como a nosotros como pueblo, también como a nuestra vida. Yo considero que es así también. Para el proceso que lleva nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra, porque cuando ya estamos listos para llegar, pues el Señor ya nos lleva. Y la verdad es que les digo, yo honestamente estaría agradecida con el Señor que pues ya se restablezca su reino y eso, ¿no? A ver, ok, sí, mi Cecilita, ya le comparto yo las enseñanzas. Listo. ¿Alguien más, Marita? Sí, Cris, y realmente lo que a mí me quedó muy claro es que nosotros debemos creerle al Señor definitivamente. Eh, Aun cuando pasemos por cosas difíciles, porque en esa parte en la que Abraham dice que le sobrevino como un temor después de ver a los animales y eso, prácticamente es como que él sintió lo que iba a pasar con su descendencia, ¿no? Y a veces nos pasa que nosotros sentimos como que algo que no quisiéramos posiblemente puede pasar a nuestra descendencia también. Pero cuando uno empieza a decirle, Señor, yo confío en que tú harás tu obra perfecta con ellos y tú sabes en el tiempo perfecto que yo siempre declaro, yo siempre creo y que le creo al Señor. Yo siempre digo, Señor, tú me diste a mí 4 varones, los 4 son tus siervos. Le digo así, son tus siervos, Señor. Son tus hijos, ellos son varones para ti. Ellos son tu descendencia, o sea, declaro y le creo al Señor. Aunque mis ojos físicos de este momento no miren. Uh-huh. Y eso es lo que el Señor me hizo sentir hoy, creerle a Él, pese a todas las circunstancias que uno pueda ver con sus ojos físicos. Amén. Amén. Amén, porque es la manera en la que yo creo que cada uno podemos aprender, ¿no? Porque no es creerle a Dios cuando todo está bien. Y creerle a Dios cuando todo está mal, ¡ah, Dios! Es lo más tremendo. Y no que eso sea contado como que, ay, wow, o sea, soy lo máximo, sino para poder ver esa misericordia de Dios, que la tiene con su pueblo y Dios nos va a ir dando estas instrucciones. Y claro, y esta promesa para Abraham es para nosotros, porque nosotros venimos de esta familia, de la descendencia de Abraham. Somos parte de esta familia que nuestra familia estuvo 400 años en el desierto. Y de ahí hemos visto, ¿no? Cómo la historia de esta familia, hemos visto cómo ha continuado. Y qué especial considero que debe ser creerle al Señor cuando todo está en contra. Eso me parece muy especial porque eso no es humano. O sea, siento que eso es irreal. Es algo que no es de quien depende o del que quiere, sino de quien Dios decide, porque lo normal sería, ahí queda. O sea, es que no lo veo, ¿no? Y por eso hacíamos también esta diferencia, ¿no? Que al pueblo Dios siempre le dice, Israel, escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vimos cómo el pecado que fue por la vista. Eva fue por la vista, vio que estaba todo bonito, vio que eh, mm, parecía que nada iba a pasar. Lot vio que como que se fijó en que estaba la llanura y ahí había riego, había agua. Vemos ahí algunos ejemplos, ¿no? Hacíamos esta comparación, no tanto guiarnos por lo que vemos, porque si lo que vemos, o sea, lo que yo veo al menos, pues es todo lo contrario a lo que Dios dice. Y uno a veces se siente débil, pero reconocer que es un proceso, que la vasija no le puede decir qué hacer al alfarero ni cómo hacerlo.
Y por eso me pareció interesante este capítulo y que sea de aliento y de esperanza en nuestra vida. Y pues que sigamos en este igual hilar de esta historia que continúa en bueno, el proceso que tuvo Abraham, en el proceso que tenemos cada uno de nosotros y de las promesas que se hicieron para Abraham y su descendencia, en las cuales entramos ustedes y yo. Ok, no sé si tal vez alguien más desee compartir algún detallito. Va, creo que estamos hasta ahí. Muy bien. Les agradezco mucho por su tiempo, por sobre todo dedicarle este tiempo al Señor, que es Él el que nos instruye y nos va hablando así de a poquito, pero muy, muy conciso, ¿no? También hay muchas cosas que nos quedan por entender, por aprender, pero pues en ese sentido yo creo que no hay afán, sino más bien que la palabra de Dios se siga haciendo vida en nuestro ser. Eso es lo importante, que algo quede de aprendizaje para nosotros, que no sea solo conocimiento. A veces se pone como más técnico estos estudios o así. Mi intención también no es impresionarles ni como que, ay, yo sé mucho, o que vean mi vida como perfecta, porque la verdad es que no. Y por eso intento ser cercana a ustedes en compartirles de manera auténtica las cosas, ¿no? Y eso, muchas gracias una vez más. Me gustaría tal vez que Jenicita, si nos puede ayudar con una oración para despedirnos, por favor. Listo, Crisita, listo. Muchas Amado Padre Celestial, amado Eterno, en esta mañana, Padre mío, con un corazón muy agradecido delante de tu presencia, Señor, ya que tú nos has permitido tener este privilegio de estar unidas aquí como tus hijas, Señor, como tus siervas anhelantes de aprender más de ti, de conocer más de tu palabra, Señor, de acercarnos a ser parte de esta familia, Señor amado, a través de tu bendita palabra, Señor, y que estás usando, Señor, como instrumento a tu hija Cris, Señor amado. Te clamamos, te rogamos, Señor, que sigas tú guiando sus pasos, iluminándola, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, dándoles esa humildad, la misericordia que solo viene de ti, Señor, para que ella pueda ser ese instrumento agradable delante de ti, para que nos instruya a nosotros tus hijos. Te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos regalas. Es un día de reposo, es un día de shalom, un día de estar contigo, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento no falte a ninguna de nosotras, a las que hemos estado y aún a las que no hemos podido, Señor. Sabemos que en espíritu todos estamos unidos, Señor amado. Te damos gracias, exaltamos tu bendito y santo nombre, Señor, entendiendo que tú eres soberano, que tú eres único, que tú eres justo, que tú eres perfecto y que a través de tu infinita misericordia y de tu palabra vamos a ir aprendiendo cada día, Señor, hasta llegar, Señor, si es tu voluntad, a la estatura del varón perfecto, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, salvemos de este momento, de este lugar de estudio, Señor, pero jamás de tu presencia, Señor, dejando nuestras vidas y nuestras familias en tus manos, Señor, para que tú nos sigas guiando a través de tu Ruaj, nos ayudes y nos ilumines, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Amén. Que esté muy bien. Un fuerte